Muy buenas, soy Alberto Ablanedo de Spodcaster MTG. Hacemos un podcast todas las semanas hablando de Magic the Gathering y hoy quería aprovechar el tiempo para hacer un vídeo sobre podcasts. Suena un poco raro, un vídeo sobre podcast, pero bueno, de podcast de Magic the Gathering. Hay un montonal de podcasts de Magic the Gathering, tanto en castellano, hay unos pocos, no muchos, pero hay unos cuantos, como sobre todo en inglés. Entonces quería aprovechar este vídeo para repasar un poco, pues, los que creo que son así los más importantes en castellano, o los que conozco, seguro que se me escapa alguno. Si conocéis algún podcast en castellano que se me escape o que no haya mencionado hoy aquí, dejádmelo en los comentarios, que por favor, de verdad merece la pena enterarse de todo lo que se hace en la comunidad. Y también vamos a repasar pues una lista bastante grande de podcasts en inglés, para que sepáis, pues para que si tenéis acceso a entender el idioma, pues que podáis escoger un poco, hacer una pequeña criba. Iba a decir criba, vamos a hablar en total, me parece que como de 26-27 podcasts, o sea que son muchos. Pero bueno, de los diversos, de algunos podcasts especializados en limitado, otros podcasts especializados en la historia, en la parte financiera del juego, o generalistas, o podcasts de pros, podcasts de gente no tan experta. Vamos a empezar primero hablando de los podcasts en español y luego pasamos a los que están en inglés. Así, si no te interesa la parte en inglés, pues puedes ver el principio y te vas y hasta luego. Sí, pero si te apetece, pues déjanos un like y un comentario. Ya sabes que estas cosas ayudan a que se nos vea un poquito más. Pero bueno, antes de eso, quería yo hablar un poco de por qué. ¿Por qué podcast? En esta época en la que ya tenemos acceso a tecnologías pues superiores, entre comillas, superiores, a ver si se me ve, vídeo, ¿no? Sobre todo vídeo, que es fácil de producir. Ahora estamos haciendo un vídeo sobre podcasts. Un poco chorras, ¿no? Eso de hablar de una cosa en el otro, pero bueno. Los podcasts cumplen una función diferente que el vídeo. El vídeo es más atractivo, el vídeo es más fácil de consumir, pero los podcasts, desde mi punto de vista personal y desde mi experiencia, cubren otras necesidades. Yo soy una persona que le gusta estar haciendo cosas todo el tiempo, aunque de forma activa. Puede que luego acabe no haciendo nada decente, pero me gusta tener cosas entre medias. Yo no puedo imaginarme salir de mi casa y echar 45 minutos caminando y mientras tanto no estar haciendo algo, no estar pensando, no estar escuchando algo. Precisamente esos son los momentos en los que los podcasts son buenos. Si tienes que viajar en coche, pues hay formas de conectar tu teléfono móvil por Bluetooth al sistema de audio de tu coche y escuchar los podcasts por ahí. De hecho, yo en ciudad muchas veces llevo el móvil puesto al lado con el altavoz directamente y los escucho así. Cuando estás caminando de un sitio a otro, cuando vas a hacer deporte, cuando vas corriendo, te pones unos cascos y escuchas. Cuando estás en el gimnasio, yo he echado un montón de horas en el gimnasio, aunque no se note demasiado, escuchando podcasts. Igual es por eso, por lo que no se nota demasiado, porque he escuchado demasiados podcasts y he hecho menos cosas. Y pues también hay gente que en el trabajo pues tiene la opción de, bueno, porque tenga una labor más manual y menos intelectual, pues puedes estar escuchando cosas, estar con la cabeza pendiente de unas cosas mientras haces otras. Por eso yo considero que los podcasts son muy valiosos. Ahora además hay de cualquier tipo de tema, podéis encontrarlos. Pero bueno, ¿cómo funcionan los podcasts? Los podcasts normalmente van a... La gente que los hacemos, los subimos a alguna de las plataformas que se dedican a proveer de podcast a la gente, y esos acaban siendo agregados por lo que llaman una RSS feed o newsfeed, que se integra en un agregador y al final pues llega a todos los sitios. Entonces, muchas veces si tenéis el podcast dispuesto en algún sitio, va a acabar ya en todas las demás plataformas. Quiere decir que lo que encontréis en iTunes lo vais a poder encontrar casi seguro en cualquier tipo de app que descarguéis con Android, si lo hacéis desde una app o así. Pero bueno, yo que utilizo para escuchar podcast normalmente yo utilizo una app en el móvil que se llama Podcast Addict, pero vale cualquier cosa que escuchéis, cualquier aplicación de podcast es perfecta para esto. Muchos los podéis descargar directamente y escucharlos en el ordenador a través de las páginas web, que iremos viendo algunas de ellas. Algunos de los agregadores
que tienen estas cosas, pero bueno, este por ejemplo a mí me resulta bastante útil porque más o menos encuentra todo. Dice aquí que tiene 750.000 podcasts. Te puedes suscribir a través de eso y estar enterado, te van enseñando los podcasts que van saliendo de los que estás suscritos, puedes escuchar en cualquier momento, te los descargas en el teléfono, hay una opción para descargártelos en una tarjeta SD para que no te consuman lo que es el almacenamiento principal del teléfono. Y bueno, incluso por temas, lo veis ahí, lo pone todo. Este está bastante bien, a mí me sirve de bastante y lo utilizo bastante. Podéis usar iTunes, hay una aplicación de podcasts en Apple que funciona perfectamente, o eso, pues hay un montón de ellas. Todas están bien, la verdad. Incluso descargarlos y meterlos como audio, que es lo que yo hago, por ejemplo, con el de Salseo, que no me salen aún. Vamos a pasar a hablar un poco de los podcasts en español. Y obviamente, pues el primero que sale aquí es el mío, el nuestro, el que hacemos a Alejandro Castro y yo, es Podcaster MTG. Si estáis aquí, probablemente ya lo conozcáis. Hacemos un podcast informal que no está muy basado en el juego competitivo, aunque nos gusta estar un poco enterados de qué va el asunto. Hablamos un poco de eso, pero bueno, la idea con nuestro podcast es crear comunidad, hacer que la gente pueda pasar una hora o algo más, porque no hay forma de hacer que Castro haga un podcast de menos de una hora. Pasándolo bien, ¿no? Simplemente hablando del juego, con bromas, con noticias y con pues todo lo que se nos ocurre. Hemos tenido colaboraciones, aquí se puede ver la última que hemos hecho con Domingo Jiménez de Magic Blog TK, lo pasamos estupendamente. También de vez en cuando hacemos chorradas como cancioncitas y cosas así. Pero bueno, eso es otro tema. No voy a hablar de nuestro podcast, vamos a hablar de los podcasts, de los otros podcasts en castellano. Evidentemente el primero que hay que mencionar es MTGO Salseo, que es el podcast que hace la comunidad MTGO Salseo de Facebook. Es el mayor podcast de Magic en España y creo que en español en general, en todo el mundo. Y sí que está, lo dice aquí, podcast de la actualidad magiquera, salsera y real. Están encima, absolutamente encima del juego competitivo, y si hay alguna persona española que ha quedado bien en el torneo, acaba apareciendo en este podcast. Merece la pena escucharlo por eso. Luego tiene la parte salsera, que bueno, es más discutible dependiendo de si os gusta o no, a lo mejor es más interesante, dependiendo de lo que queráis hacer, pero desde luego yo creo que es el podcast de referencia, al menos en número de escuchas en España. A ver, por ejemplo, el último, que no lo he escuchado todavía, el 67º, número 67, habla de los jueces, estaba Peque en este podcast. Todavía no lo he escuchado, tengo que ponerme a ello, pero eso, merece la pena escucharlo porque toda la información es buena. Toda la información es buena. Más podcasts en español. Cartonazo FM. Este es probablemente el podcast que yo creo que tiene a nivel más... el audio es probablemente lo más pro. Es más, lo más parecido a un programa de radio de los de verdad, entre comillas, otra vez, ¿no? De los que podéis escuchar en cualquier emisora de FM. Voz de locutor, merece... y encima están... hace una temporada no publicaban tan a menudo, pero ahora ya podéis ver aquí que mismamente hoy acaban de publicar uno con los spoilers del Drain, pero hace una semana pues habían sacado otro, 10 días otro, o sea que están publicando cada semana sin falta y a veces más. Lo importante en muchos podcasts muchas veces es la periodicidad, la regularidad. Si consigues publicar cosas regularmente, la audiencia sube y la gente pues acostumbra a escucharte pues de seguido. A mí me gusta ser regular, poder hacer cosas todas las semanas, aunque no tienes que ser muy estricto, pero sí que merece la pena hacerlo. Hace una temporada, pues Cartonazo no era tan regular, pero bueno, estamos hablando ya de hace bastante tiempo. Podéis ver aquí eso. Pues a lo mejor publico, pues sí, por aquí ya tenían uno cada semana más o menos, pero ahora mismo están en la cresta de la ola, ¿no? Están haciéndolo muy bien y están con el Magic competitivo, con todas las noticias, lo cubren de una forma más seria que nosotros. Tienen una música de fondo de Mazinger Z al principio, que es la envidia de algunos, que decidimos no poner música de fondo, y merece mucho la pena. Yo creo, entrevistas, toda la actualidad del Magic están en ello puesto. Tuvieron hace poco un programa
Bueno, aquí pone Creston Game se desnuda. Afortunadamente era un programa de audio y no se ve, porque Creston me cae muy bien, pero no creo que lo queráis ver desnudo. Bueno, algunos sí. Oye, leches, haced lo que queráis. Tuvieron hace poco un programa con un montón de invitados después de, no sé si era el Magic Fest, hablando del GP de Barcelona. Merece mucho la pena. Más podcasts en castellano. Sed de conocimiento, esto está hecho por la gente de Show and Tell, el equipo de Show and Tell, equipo pro de Magic. ¿Cuál es el problema que tiene este podcast? Que no es regular, no es muy regular, no tiene una periodicidad, iba a decir, decente, ¿no? Bueno, cada uno hace las cosas cuando puede, ¿no? Pero sí que analizan el juego, sí que tiene mucho valor por eso, por el análisis del juego de por sí, ¿no? La idea es, como dicen aquí, intentaremos hacer del oyente un mejor jugador de Magic. Es mejorar, es hablar de los mazos, de los pairings, habla mucho de Modern, creo yo, y actualidad. Y merece la pena. Y este podcast pues tendría muchísimas más visitas si fuesen más regulares. Han publicado aquí 19 en iVoox. Estáis viendo, iVoox es la plataforma española en castellano así más grande que hay de podcast. Sea de conocimiento. Merece la pena cuando lo publican. Yo les animo a que hagan más. Después tenemos aquí El Aprendiz de Brujo, MTG. Es un podcast que empezó, lo escucho menos que los demás, porque no me da tiempo a todo, la verdad, a todos los que quiero escuchar. Tengo una pila de podcasts descargados en mi móvil que es, y vamos, exagerado. Lo dicen aquí, programa de actualidad y noticias sobre el juego de cartas intercambiables Magic the Gathering, donde analizan las últimas novedades con seriedad, rigor y sobre todo buen ambiente. Y por eso me gusta a mí, porque se nota que los locutores tienen hay buen rapport entre los dos, hay buena química entre la gente que habla, se respira buen ambiente, ¿no? Entonces es lo que también merece mucho la pena. Han hecho un podcast, estuve escuchando ayer un poco de este último que hicieron sobre la diversidad. Muy recomendable escucharlo porque además no lo he escuchado entero, o sea que no voy a dar opiniones sobre ello, pero me refiero que han hecho ¿cómo decirlo? Que no se han puesto de la parte de Wizards porque sí, ¿no? Simplemente han puesto sus ideas, exponen sus ideas y dicen por qué esto es interesante, porque esta forma de demostrar diversidad es artificial o es normal o merece la pena, ¿no? Porque tenemos las dos caras de todo. Y sí que se han basado mucho este podcast muchas veces en el lore, ¿no? En el trasfondo. Aquí hay un programa sobre Kamigawa, podéis hablar, aquí hay otro más sobre la Guerra de la Chispa, hay un montón de podcasts que han ido hablando sobre diversos sets, diversas cosas. Merece la pena. Al principio, en los primeros podcasts tenían una calidad de audio bastante durilla, aunque ya sabéis que soy muy fan del audio en buena calidad, porque eso ayuda, sobre todo a los que tenemos un contenido un poco más dudoso, ¿no? Que no ofrecemos la calidad que de unos pros o algo así, pues lo primero que tiene que conseguir es que el audio se oiga bien. Y cuando se oye bien, pues es más fácil aguantar un contenido un poco más flojo cuando el audio está bien que aguantar un contenido bueno cuando el audio está mal. Entonces, nosotros que somos un poco más mediocres, o más humildes, vamos a llamarlo así, pues abogamos por la calidad de audio. Han mejorado un mogollón la calidad de audio, los últimos se escucha perfectamente, han cambiado los micros o lo que sea. El Aprendiz de Brujo es un podcast que hay que tener en cuenta. Y por último de los podcasts en castellano, ya sabéis que si se me olvida algo me lo decís y yo ya hablaremos de ello en otro momento. Aliados. Que este sí que es una pena que no se haga más a menudo porque sinceramente es uno de los podcasts más divertidos que yo he escuchado en castellano. Está hecho por Beatriz Grancha y Javier Domínguez. Javier Domínguez es el campeón del mundo. Supongo que lógicamente pues Javier tiene menos tiempo para dedicarse a estas cosas, pero un poco de tertulia, actualidad y lo que surja. Este podcast siempre ha sido muy divertido, además presencia femenina que también tiene muchas veces cartonazo, ojo, pero es algo que nos hace falta en el mundillo de Magic. Nosotros de vez en cuando también tenemos a Cristina García que nos echa una mano. Este podcast según sacan uno, que ahora ya hace 3 meses que no publican, pues yo me los bajo directamente. Soy muy fan de este podcast. Vale, hasta aquí
el contenido en castellano. No hay demasiado, seguro que hay alguna cosa más que me he dejado por ahí o cosas que se hacían hace tiempo y que ya no están, que otra de las partes buenas de los podcasts es que los archivos quedan ahí y puedes dar para atrás y buscar podcasts de hace 3 años o de hace 5 y, pues si es que lo sabía, porque hay algo en español, igual ya no teníamos muchos, que puedes ir y dar para atrás y escucharlo. Y a veces yo a veces voy y escucho alguno de los antiguos que hicimos y madre de Dios. Vamos a pasar a los podcasts en inglés y vamos a pasar probablemente a uno de los que sea también de los más importantes. Vamos a hablar de 2 podcasts de limitado primero. Vamos a hablar primero de Limited Resources, recursos limitados, que es el podcast. Está sponsorizado por Channel Fireball. Lo hace Marshall Sutcliffe, que ahora no me sale resaltar el nombre, pero es locutor de Wizards, jugador de póker, jugador de MTGO, y es probablemente el locutor principal de Wizards of the Coast y un especialista en limitado. Llevan haciendo este podcast desde hace la tira de años y es sin duda el mejor podcast para limitado, aparte de que tienen a a Luis Scott Vargas, que es probablemente el hombre más carismático de Magic, el tío más gracioso, aparte que es un tío súper inteligente y Hall of Famer, y bueno, pues muy aficionado también al limitado, y trabaja ahora mismo en Eternal, en Direwolf Games, y es parte de Channel Fireball. Y bueno, este es uno de los mejores podcasts de limitado que hay en el mundo. Y que merece la pena escucharlo. De vez en cuando pues tienen invitados especiales. En este último programa estaban con Ben Stark, que también es un pro muy conocido por jugar a limitado. De vez en cuando hacen programas monográficos. Esto es los mitos del limitado, ¿no? Empezaban a hablar, por ejemplo, decían tienes que tener 15 criaturas en un mazo de limitado. ¿Es un mito o no es un mito? ¿Se pueden hacer sin ellos o se pueden hacer o es verdad? Cosas así. A veces preguntas y respuestas. Ryan Spain era un antiguo trabajador de Wizards, que fue uno de los primeros locutores de este podcast, y pues viene de vez en cuando para hablar del programa. Hacen set review de todos los sets, hacen comentarios. Estos son famosos porque te publican, cuando sale un set nuevo, publican un podcast de 3 horas o de 3 y pico horas o de 4 horas sobre las comunes y las infrecuentes, y la semana siguiente un podcast valorando las raras de otra hora y algo. Vamos, que si queréis información sobre que si las cartas son buenas a la hora de jugar limitado, merece la pena. Yo lo escucho sin falta todas las semanas. Otro podcast de limitado, a ver si consigo que esto quede bien, porque aquí pues más o menos vamos a ver si conseguimos que quede esto bien aquí. Lords of Limited, esto está en lordsoflimited.libsyn.com, pero cualquier agregador os lo saca. Es otro podcast de limitado que está hecho por 2 personas que son jugadores de limitado muy buenos en Magic Online. Se basa sobre todo en Magic Online, pero también tiene sus partes de arena. Uno es Lord Tupperware, me parece. Ahora mismo no me acuerdo de los nombres. Es un poco complicado saber esto. No sé si con el About nos sale algo aquí. ¿Ves? Simplemente dice que está orientado a gente que le gusta jugar el limitado, como draft y sellado. No dice nada de los hosts, pero bueno. Llevan también una temporada y también merece la pena porque también funciona mucho desde la parte matemática del juego, porcentajes, optimizar bases de maná, pues hay muchos. Hablan eso. Aquí tenemos también, ya ves que Ben Stark también está en este podcast de invitado. Lo bueno de estas cosas es que con el audio es más fácil tener invitados. Pero bueno, otra cosa que merece la pena. Vamos a un podcast más generalista. Este es The Bash Bros Podcast. Este es probablemente el que más me gusta a mí escuchar en estos momentos. Más que nada porque por 2 cosas. Lo primero, los locutores son Cory Baumeister y Brad Nelson, que son hermanos. No tengo muy claro cuál es el parentesco directo, si son del mismo padre y son de la misma madre. Tienen 2
tienen dos apellidos distintos, sin embargo, ellos se llaman el hermano de otra madre diferente. O sea que deberían tener el mismo nombre, ¿no? Pero bueno, esas cosas que pasan por ahí. Y luego siempre tienen un invitado especial que dicen aquí que puede que sea Brian Branduin, que es otro pro de la MPL, pero que siempre es Brian Branduin todas las semanas. O sea, es la coña que tienen todas las semanas, como aquí viene nuestro invitado especial, Brian Branduin, y él, muchas gracias por invitarme a este podcast, y tienen un montón de bromas recurrentes que han ido saliéndoles a lo largo de los distintos podcasts que han hecho, que no llevan mucho tiempo, no te sé decir cuántos programas van, pero van publicando uno cada semana. Normalmente menos esta, que al parecer tuvieron una muerte en la familia, una defunción en la familia de Nelson Baumeister y no han publicado, que una pena, pero merece la pena porque son, lo primero, son súper graciosos, son gente que están haciendo bromas todo el tiempo, tienen también una broma recurrente con que solo pueden decir una palabrota por episodio, entonces el primero que la dice se la carga para los demás, y al mismo tiempo sí que dan muy buenos consejos sobre Magic, porque al fin y al cabo Brad Nelson está considerado uno de los mejores jugadores de estándar del mundo, si no el mejor, ¿no? Merece mucho la pena. A mí este me gusta mucho y lo escucho todas las semanas sin falta según sale. Más podcasts. Esto es Arena de Clists, que era antes el GAM Podcast, y se ve que en SoundCloud, que es donde está alojado no han cambiado el icono de aquí. Pero bueno, ahora mismo están emitiéndolo también en vídeo, en directo por Twitch, o sea que esto se puede ver cómo se emite sobre la marcha. Este es el podcast de Gary Thompson y Brian Gottlieb. Gary Thompson lo conoceréis todos si habéis estado un poco atentos a la actualidad del Magic, porque es la persona que dejó la MPL, que ha sido muy crítico de cómo trabaja Wizards con los pros, o cómo los trataba, o cómo trata a la afición en general. Entonces es una de las personas que más ha hecho, entre comillas, por la comunidad, y siempre hacen un podcast de análisis de los mazos, quizá un poco más desde el punto de vista teórico, menos aplicado a no sé cómo explicarlo. Me gusta mucho este podcast, pero al mismo tiempo me da una impresión de que es como si estuviesen moviéndose en una nube en plan de por encima del mundo mundial cuando llegan a cuando están hablando de algún mazo, de este mazo es no voy a jugar esto porque este mazo es malo. Y no sé cómo explicarlo, como que da mucha importancia a la parte competitiva, que al fin y al cabo es para lo que está hecho el podcast, pero que sabiendo, bueno, a lo mejor es una cosa en la que diferimos, ¿no? Yo pienso que hay muchos mazos que son buenos dependiendo del meta, y si estás hablando de un podcast, pues en general, pues lo lógico es que del meta local, quería decir. Y estos, pues eso, a veces están un poco como en una nubecita de este mazo, el otro, estos mazos son malos, por lo tanto no tenemos que hablar de ellos. No lo sé, es la impresión que me da, pero el podcast merece mucho la pena, está muy bien, y ahora desde que lo publican en vídeo es estupendo, porque también podéis verlo en vídeo, que les ha pasado pues más o menos lo que nos ha pasado a nosotros, excepto que ellos tienen mucha más audiencia y su podcast es mucho mejor. Son pequeñas cosas, pero bueno, merece la pena. Te voy a decir merece la pena una pila de veces. Seguimos en lo mismo, ProPoints Podcast. Y este es un ejemplo de lo que yo decía, de que un contenido bueno con un audio malo pues es más difícil de llevar, pero si tienes a un Hall of Famer, uno y dos que pueden entrar en el Hall of Fame este año, de locutores, pues merece mucho la pena. Este es el podcast de Paulo Vitor da Moda Rosa, de Mike Sigrist y Sam Black. El audio es un poco flojo, pero hablan... Lógicamente el nivel de teoría de Magic es muy muy alto y también merece mucho la pena escucharlo si podéis hacerlo. Sam Black además es uno de los creadores de mazos así más conocidos, entonces siempre hay cosas de las que siempre hay novedades. Si hay un mazo de combo nuevo en el formato, es una de las mejores personas que te lo pueden explicar, entonces está muy bien también. Otro podcast más generalista, MTG Goldfish, conoceréis todos la página por ser un agregador de mazos, podéis encontrar todo. Todas las semanas hacen un podcast de novedades, de noticias, de qué ha pasado en los últimos torneos, con Saffron Olive, no Saffron Olive como dice Castro,
con el dueño de la página que se llama Richard y con Cream, conocido como The Asian Avenger. Y pues está muy bien. Bueno, a ver, Saffron Olive es un tipo muy carismático y muy buen comunicador, entonces siempre merece, siempre está muy bien escucharle a él cómo hablan de las cosas. Aparte que eso, pues también tienen sus propias bromas privadas que también siguen todo el rato. Por ejemplo, Cream está todo el día con Teferi arriba, Teferi abajo, que si está Teferi en el formato, vamos, la semana que viene, ahora que acaban de decir que el Core 21 va a tener de tema central al Teferi, va a estar encantado. Pero bueno, y hablan mucho también de Commander, que no he apuntado podcast de Commander en esta lista, debería de haberlo hecho igual para la próxima. Más podcasts. Esto es el podcast de Cedric Phillips, de Cedric A. Phillips Podcast. Este es un podcast un poco más inusual a la hora de hablar de Magic, porque no solo habla de Magic, habla también de lucha libre. Por lo tanto, a mí ya me tiene ganado. Pero bueno, separa los episodios según el tema. Entonces aquí podéis escucharlo hablando de lucha libre, pero pues aquí hay un montón de... Pero tenemos aquí uno de The Future of Magic Esports, ¿no? Cedric es el locutor de Star City Games, del circuito de Star City Games, es el locutor principal y al mismo tiempo es el que organiza toda la parte de creación de contenidos de la página starcitygames.com. Entonces siempre está un poco a la orden del día de lo que pasa en el mundillo de Magic. Muy chulo también. Y si queréis escuchar la parte de lucha libre, yo también lo recomiendo. Eso os tiene que gustar. Otro podcast más. Plong, aquí nos sale el careto de... se me acaba de ir el nombre. Se me acaba de ir el nombre de este hombre. Mike Flores es este y... no sé de qué estoy hablando. Esperad, a ver, vamos a ver si haciendo esto... No sé cómo, se me acaba de ir el nombre de este hombre, Patrick Chapin Hawley. Vamos a ver. Esto es Top Level Podcast. Mike Flores es una de las personas que lleva más tiempo metidas en el mundo de Magic. Era escritor en el dojo cuando yo jugaba al principio. Y Patrick Sullivan es Hall of Famer, es subcampeón del mundo. Pero este podcast tiene un poco el mismo hándicap, diría yo, de otros de los que hemos hablado antes, que es que van un poco por encima del mundo terrenal, ¿no? Estos hacen muchas conjeturas, no sé, es difícil valorar hasta qué punto le sacas un provecho a un podcast que supuestamente es serio cuando en realidad no te hablan de cosas concretas, no te dicen esto es bueno, esto es malo, pero no te explican por qué. Sin embargo, es divertido, pero no es divertido de la misma forma que es el Bash Bros Podcast, por ejemplo. No sé. Es un podcast que a veces yo me lo salto, pero que también está chulo. Publican todas las semanas y eso, y es un poco dos personas que llevan años y años jugando al Magic, hablando pues de qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta. Los dos siguientes podcasts de los que vamos a hablar son los podcasts oficiales de Wizards of the Coast, que básicamente hay dos. El primero es Drive to Work de Mark Rosewater, que como todos sabéis, bueno, a ver, espera a ver si esto se ve bien. Como todos sabéis, es uno de las personas que está detrás de la parte creativa de Magic desde hace una pila de años. Es el líder de diseño en muchos de los sets nuevos que salen. Está metido siempre en todo. Y lo que hace es una vez a la semana, dos veces a la semana, según se va a trabajar, conecta la grabadora cuando va conduciendo desde su casa hasta Wizards of the Coast y habla pues de muchos temas de Magic en plan monográfico. Está muy chulo, a veces, dependiendo de lo que queráis escuchar. Por ejemplo, aquí hay un podcast sobre tierras de pantanos full art, o sea, tierras full art. No lo he escuchado. Suelen durar menos que los demás. Este anda por 40 minutos, media hora, dependiendo del día.
No sé qué puedes hablar 40 minutos sobre tierras de arte completo, pero bueno, sin embargo aquí, por ejemplo, podéis encontrar, este es diferente, de este hablamos ahora. Un podcast sobre demonios, sobre las lecciones que sacan los de inteligencia y desarrollo en Wizards de cada expansión. Buscamos los que tienen numeritos aquí. Uno de hacer 1000 cartas, te van hablando de todas las cartas de Modern Horizons, de dónde salieron las ideas para crearlas, sets, hay un montón de ellos. Está muy chulo y dura poquito. Si entendéis inglés, aparte que pues Maro es un comunicador nato y está todo el rato, es incluso demasiado excitable, ¿no? Hay gente que le pone muy de los nervios la voz de Maro, pero bueno, no es mi caso. Y luego hay otro, que son todos estos que no tienen numerito, que es Weekly MTG, que en realidad es la retransmisión que hacen en Twitch en vídeo todos los jueves por la noche. Empieza aquí a las 11 de la noche, me parece, los jueves, no sé la hora que es en Estados Unidos, donde Blake Rasmussen y no me acuerdo cómo se llama el otro chico, hablan pues un poco de las novedades que hay en Magic a ese nivel. Por ejemplo, la semana pasada hablaron del estado de MTG Arena. Hoy, que es el día en que se publica aquí, pues probablemente hablarán de Throne of Eldraine, porque acaban de sacar el tráiler y de hacer los anuncios de lo próximo que va a salir en Magic. Aquí hablaban del Hall of Fame y pues eso, hablan un poco de todo. Han hablado pues aquí tienen uno de Commander, más o menos un poco de todo lo que va a salir. Pues eso, la historia de Throne of Eldraine con la escritora, con Kate Elliott. Pues aquí tienen un podcast sobre Throne of Eldraine. Podéis verlo en vídeo, que suele merecer un poco más la pena, pero este también lo ponen a disposición de todo el mundo en audio, de forma que al fin y al cabo te vas a enterar de lo mismo. Más cosas. Esto ya me queda peor organizado. Vamos a ver. Mental Mana. Este podcast está muy bien y lo he descubierto no hace tanto. Este es un podcast hecho por Will Jonathan, que hasta hace muy poco, hasta la semana pasada, escribía artículos en Channel Fireball sobre la parte mental del juego, sobre motivación, sobre aprendizaje de errores, sobre pues muchísimas cosas. Este es un psicólogo deportivo que juega Magic y le ha gustado pues hacer estas cosas, y desde hace una temporada pues hace sobre todo podcast. Ha dejado de escribir porque no le da tiempo a hacer todo, y la parte del podcast que creo que quiere hacer en vídeo también le motiva más. Y pues ha tenido unos cuantos invitados. Ha tenido hace poco uno con Javier Domínguez. Podéis encontrarlo por aquí. Javier Domínguez hace un par de meses, 3 meses, unos cuantos ya, pues casi 6 meses. No publica tan de seguido como otros, normalmente cada 2 semanas o algo así. Si veis aquí son cada 2 semanas. Por ejemplo, aquí hay uno con Rafael Levy hablando de Jiu-Jitsu, que me tengo que escuchar porque a mí que me gustan las dos cosas, Magic y Jiu-Jitsu, pues perfecto. Este está bastante bien, son entrevistas. Mira, por ejemplo, el de Lucas Espervertud lo escuché ya. Lucas es jugador brasileño que además es abogado y que tiene un trabajo a tiempo completo. Entonces hablan un poco de cómo se arregla una persona para ganar un Pro Tour al mismo tiempo que trabaja a tiempo completo en un trabajo que te requiere pues todas tus horas a la semana, que siempre es interesante. Este está muy bien, yo lo recomiendo. Más, Think Twice. Think Twice es un podcast que hacen Ali Antrazi y Justin Parnell. Justin Parnell es más o menos conocido, pues trabaja en Star City Games, si no me equivoco, y es parte de los vídeos de Commander. Estos, si los veis por YouTube de vez en cuando, hacen peleas de Commander de 4 contra 4. Unos cuantos, siempre son normalmente los mismos, las mismas personas. Son Jeremy Noel, Steve Green o algo así, Justin Parnell y otro que no me acuerdo de los nombres exactamente, pero bueno, hacen vídeos así. Este podcast hablan de Magic. Ali Antrazi es uno de los jugadores que le gusta más jugar mazos así de combo extraños, combinaciones extrañas. Si queréis, si veis, es un constructor de mazos, básicamente, y por eso está chulo. También es un tipo bastante peculiar,
su forma de hablar es un poco entrecortada, entonces hay que acostumbrarse a ello, pero está bien también. Y además de Magic, siempre hablan un poco de la cultura popular del momento. En todos los programas hablan de pues, una película o de un libro, de una serie o algo así, además de Magic. Si queréis eso, aprovechar para escuchar, pues eso, a lo mejor te dicen, pues esta semana vamos a hablar de la tercera temporada de Stranger Things. Después de hablarte de Magic, la segunda mitad del podcast es una review de una película o de un libro o de algo así, que también está bastante bien. Vamos a ver si esto sale bien. MTG Brew Crew, que ahora se prodigan muy poco porque hace un mes y pico que no sacan un podcast. Este es un podcast que hacen gente del circuito de Star City, basado absolutamente en la parte competitiva del juego, y si no me equivoco está metido uno de los hermanos... Ay, ahora no me sale el nombre tampoco. Encima, como aquí no viene todo... vamos a ver si entrando... No llegamos aquí. Bueno, hay dos hermanos que siempre quedan muy bien en los... ¿cómo se llama? En los Star Cities. Tengo la imagen en delante y no me salen los nombres. Pero bueno, hablan mucho de la parte competitiva. Y está muy bien. El podcast merece la pena, pero no es tan regular como otros. Seguimos. The Dive Down. Este es un podcast relativamente reciente que se centra en Modern. For the Casual Spike. O sea que es una cosa que me llega a mí porque yo soy un... A mí me gusta jugar en serio, pero soy casual. Entonces es la gente que le gusta el competitivo, pero en realidad van bastante, se meten bastante en ello. Hay una serie de gente que no son especialmente conocidos en el mundillo, pero que, o por lo menos fuera de este podcast, pero que hacen un trabajo muy bueno y análisis de mazos. Suelen tener programas en los que hablan, pues aquí por ejemplo, este último hablan de el Dracitron. Aquí hablan algo de matemáticas. Las leylines en Modern, lo que significa jugar en el turno cero, Jund, un monográfico sobre Jund, cosas así. Están muy aquí es un mazo sobre Hogak, un podcast sobre Hogak. Este está muy bien. Yo también lo suelo escuchar todas las semanas sin falta, si es que me dan las horas, que ya veis que te pones a escuchar cosas y te dan las 1000, como nos van a dar las 1000 en este vídeo. Ponder Podcast. Esto es un podcast bastante informal. Y es lo suficientemente informal, vamos, os hacéis a la idea de lo informal que es esto, cuando os digo que uno de los locutores es un muñequito de ventrílocuo, que tiene su propio canal de YouTube y que, pues eso, su personaje es un muñeco de ventríloco que juega a Magic. Se llama Melvin the Muppet. Los otros dos locutores son... Ay, se me van los nombres hoy todos. Jamie Topples, que es una streamer. También la voz femenina, que se agradece mucho. Y Red Baron MTG, que no me sale ahora su nombre de verdad, que es una de las personas que también ha hecho algo de coveraje de cobertura de eventos en Magic, en GPS y en otros así un poco más pequeños. También está bastante bien y también tiene un punto de vista bastante informal. Antes, uno de los locutores fue, vamos a no decir su nombre porque básicamente lo echaron del circuito de Star City por portarse un poco mal con miembros del sexo diferente, vamos a decir, no vamos a decir opuestos, con mujeres. Vamos a dejarlo ahí. El podcast es muy informal, tienen bromas de vez en cuando, hay veces que se hacen preguntas chorras como eso, si tuviésemos que hacer un postre que hubiese un Planeswalker, que hiciese un Planeswalker, ¿qué postre sería? Y cosas así. Que a mí eso, dentro de lo que cabe, me gusta bastante. Y tienen también una broma recurrente sobre sobre un counter, pero counter el sitio como el que vas a la mesa, ¿no?
de loyalty counter o algo así, los contadores de lealtad de los place walkers, como si fuese un sitio donde vas a tomar bebidas y cosas así. Está bastante bien, a mí me gusta. Este me lo salto muchas veces porque no me dan todas las horas, pero precisamente porque es más informal. Otro podcast que también tiene unos ciertos problemas de audio, pero que el contenido está bastante bien. Este es Table for Two, que normalmente básicamente es este hombre invitando a comer a Alexander Hein, que es jugador de la MPL, y a hablar sobre Magic. O sea, se van a algún sitio a tomar algo y hacen el podcast, pues grabándolo, supongo que en un teléfono móvil o algo así, y hablan de todo. Hein es un tipo muy agradable, muy informal a veces, y te ríes. Por ejemplo, aquí al principio empiezan hablando de parkour. ¿Qué narices tiene que ver parkour con Magic? ¿No? Aquí tenéis un poco eso, el Hall of Fame, hablando de mazos que fallan muchas veces, cosas así. Pues este también está bien. El audio, precisamente al estar grabado en público, pues cambia un poquito. Más cosas. Top 8 Magic. Este casi no lo he escuchado muchas veces. Brian David Marshall y Michael Flores, que es el mismo que hace el podcast con Patrick Chapin, el Top Level Podcast. Este es uno de los podcasts que lleva más tiempo emitiéndose, creo, y sin embargo yo he escuchado menos. También el audio tampoco es muy allá, y hablan un poco de, no sé, un poco más a lo libre de lo que se les ocurre. Aquí hablan del Hall of Fame. No he escuchado demasiados, pero bueno. Y luego a veces pues tienen invitados. Aquí está con Zvi Mosowski, que es también un Hall of Famer de toda la vida. Están chulos. Llegáis a él a raíz de Face to Face Games o en cualquier agregador. Top 8 Magic. The MTG Grindcast, que no sé si se ve bien, pero bueno, vamos a ver si lo movemos un poquito. Así, por ejemplo. Que no quiere esto hoy. Pero bueno. MTG Grindcast es un podcast que hacen dos personas, que son Chris Castro-Rappel, que con esto no lo puedo ver, a ver si lo consigo hacer un poco más pequeño. Bueno, esto no es lo que yo quería hacer, no me preguntéis lo que... Esto se mueve cuando quiere. Yo lo que quería era... No, pues esto no soy capaz de hacerlo bien. No sé por qué se va de lado cuando hago estas cosas. Bueno, no sé, voy a hacerlo a lo bestia. Es un podcast hecho por Chris Castro-Rappel, que es este de aquí, que el año pasado, el anterior, estaba viviendo en Europa y entonces hacía los torneos por Europa. Y por otro lado, Collins Mullen, que fue el que popularizó al principio el mazo de humanos en Modern. Ganó un Open en Star City, se ha quedado muy bien varias veces, finalista de un GP. Este en las últimas épocas yo ya no lo he escuchado. También hacen episodios bastante largos. Hoy esto no me quiere, no me quiere esto. Aquí hablando de los cambios de los baneos y restringidas de Modern, pero cuando los solía escuchar estaba bastante bien. Ahora ya no me da tiempo a escucharlos todos, pero es una opción más que podéis tener ahí a la hora de escoger un podcast para escuchar. Más, vamos a hablar de dos podcasts de la parte financiera del Magic, de la parte económica. El primero es el que suelo escuchar yo de vez en cuando, que también es un podcast muy largo, normalmente 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, 1 hora 50 minutos, 2 horas y media. Es MTG Finance, Fast Finance. En este podcast se habla sobre todo de la parte económica de Magic. No esperéis consejos sobre mazos, no esperéis cosas diferentes. No, esto se habla de Magic. Y muchas veces desde el punto de vista estadounidense. Entonces, todos los consejos que dan, pues a veces hay que extrapolarlos un poco porque el mercado europeo es muy distinto. Por ejemplo, esta gente trapichea mucho con cartas de Commander, que aquí no tienen el mismo valor que en Estados Unidos. Aquí se pueden conseguir bastante más baratas. Muchas de las cosas que hacen ellos es comprar cartas en Europa para venderlas en Estados Unidos. Pero bueno, a la hora de valorar sobre todo los productos especiales
tipo las Mythic Edition y cosas así, es interesante conocerlo. También es interesante saberlo si, porque muchas veces hablan de, pues esta carta que se está empezando a jugar en Modern probablemente vaya a subir de precio. Está bastante bien. Y al mismo nivel tenemos Brainstorm Brewery, que es el podcast que yo escuchaba antes y que ahora, pues no sé, hace una temporada que no escucho tampoco, que tendré que volver a darle una oportunidad. Y ahora mismo han pasado a ser sponsorizados por Channel Fireball. También era un podcast bastante largo, es un poco caótico. Este cuenta con Corbin Hosler, que es una de las personas que trabaja en la cobertura de eventos en Wizards, y con Jason Alt, que también escribe mucho sobre economía de Magic en Twitter. Estaba bien en su día, es divertido. También se pasa mucho tiempo hablando de lo que les gusta a ellos y qué hicieron ese fin de semana y cosas que no tienen nada que ver con Magic, o por lo menos se pasaban antes. Lo dicho, y bueno, y de la parte económica, pues era un poco más flojo. Ya os digo que hace tiempo que no lo he escuchado. Bien, vamos a pasar ahora a la otra parte de Magic, la parte del trasfondo. The Borzos Cast es el podcast, el mejor podcast que hay a la hora de enterarse del trasfondo de Magic. Lo mejor que tiene este podcast es que tienen 80 episodios y podéis dar hacia atrás y escuchar cualquiera de los episodios, que merece la pena porque te están hablando de la parte de la historia que pasa en esa época o del tema del que estén hablando. Creo que hay dos de los locutores que trabajan como freelance para Wizards haciendo... uno es creo que es el editor de continuidad, o sea, es el que intenta tener un poco en cuenta que las cosas cuadren unas con otras, no que de repente decidan, pues vamos a hacer una historia de cuando Liliana estuvo en no sé qué plano y este llega y te dice, espera, Liliana nunca estuvo en ese plano, o algo así, o al revés, Liliana llega a un plano y dice, uy, qué plano más nuevo, y de repente hay una historia de hace 10 años que vemos en la que Liliana ya estaba en ese plano, ¿no? Cosas así. Y otro que hace entre otras cosas, texto de trasfondo para las cartas y las voces, los textos que dicen los Planeswalkers en arena, todas esas frasecitas de los Planeswalkers que dicen cuando les haces algo, cuando lo bajas, cuando le atacas, cuando se muere, tienen unas cuantas frases de interacción, pues cómo utilizan las habilidades. Y una de las personas hace este podcast. Este también merece mucho la pena. Hablan un poco por temas. Aquí tienes uno de preguntas y respuestas. La semana pasada estuvieron hablando de la metafísica universal, como que supone viajar al hacer planeswalking, que se supone que no se pueden llevar seres vivos, cosas así, lo de las blind eternities, cosas así. Hacen los resúmenes de las novelas. Hablando del texto de las cartas, del trasfondo de las cartas, por ejemplo, de Commander. Cada vez que sale una expansión hablan algo. También tienen previews. Aquí tuvieron tres sobre The Weatherlight. Hay un montón de programas y que la verdad es que están todos muy bien. Todos muy bien. Si queréis enteraros un poco más del trasfondo, es el mejor sitio a la hora de coger información. Estupendo. Y el último que tengo aquí apuntado es Constructed Criticism, que fue el otro día, estaba diciéndome, me he dejado algunos, pero este habla sobre todo de Magic construido, no te hablan de limitado, o sea que si lo que queréis hablar de estándar o de Modern, en este caso por ejemplo aquí tenéis un episodio de Legacy, también está bien. Hay más podcasts, por ejemplo se me ocurre Masters of Modern, por First Strike Podcast, Turn One Thoughtsys, me parece que también está bastante bien, lo he escuchado alguna vez. De Commander está de Command Zone, que lo suelen hacer en vídeo, pero también tienen versión en audio, que son Josh Lee Kwai y se me van los nombres por intentar decirlo todo. Josh Lee Kwai es una persona que trabajaba en Disney como editor de vídeo y ahora mismo se dedica íntegramente a hacer un podcast y un vídeo podcast de Magic the Gathering, que tiene un estudio en Los Ángeles.
y se me va el nombre del otro chico asiático que ha trabajado en la última peli de Mulan, en la imagen de acción real de Mulan. Se me va el nombre, pero no me voy a poner a buscarlo ahora. Hay Commandeering, Jumbo Commander es una... No, Jumbo Commander no es un podcast, es una... es un canal de YouTube. Y bueno, hay unos cuantos podcasts más que podéis buscar ahora. Lo bueno de los podcasts es que hay un poco para cada gusto, para cada persona. Si os gusta el Magic, os gustan los podcasts, tenéis aquí un montón de cosas en las que escoger. Voy a dejar enlaces a todos en la parte de abajo de los vídeos, pero lo más fácil que podéis hacer para encontrarlos es simplemente apuntáis el nombre y lo metéis en el buscador de la aplicación de podcast que utilicéis. Y con eso es todo perfecto. Si me he olvidado de cosas, por favor, echadme una mano, ponedlo aquí abajo, ponedmelo aquí abajo, en los comentarios de no sé, tengo que mirar para la cámara y me estoy dando sombra a mí mismo. Me los ponéis en los comentarios y además a mí siempre me gusta descubrir cosas, y porque total, si no te vales con las 24 horas del día, pues trabajas por la noche, ¿no? Como no da tiempo para todo, pero eso, si os gustó este vídeo, por favor dejadmelo también en los comentarios para que hagamos más así. Y pues sin más, nos vemos y nos escuchamos en otros vídeos o en el podcast.